Qué gusto. Sí, Cintia está en Argentina. ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Dando Bueno, acá un chance. poco un placer escucharlas hoy. Cintia Buenísimo, Bella. excelente. Te decía, bueno, sí, Hola, y decía, no sé. hermosas profesionales y personas las dos. Qué Cintia, Así que hay que estar linda, Cintia. atenta. qué linda. Bueno, ahora sí voy a poner la presentación entonces. Bien. Eh, Me imagino que ya la están viendo, ¿verdad? Me confirman nada más porque Ah, ahora ya yo no, dejo de ver, ya yo dejo de verlos a ustedes. todavía no la ¿No veo. estás Todavía viendo no la se ve, presentación? Eli. No, No ok, se ve. déjenme. Entonces déjenme. Ya sé por qué no las estamos viendo. Porque la Muy estás viendo. muy sencillo, porque no la había dado compartir yo aquí. Vamos. Ahora sí la van a estar viendo. Ahora sí, perfecto. Listo. Ahora sí estamos. Bien, buenísimo. Bueno, estamos aquí. Perfecto, buenas tardes, bienvenidos a todos. Voy a Le abrir un damos poco la la ventana. bienvenida a este espacio de webinars que estamos realizando desde Ubuntu Academia todos los miércoles de junio a las 15 horas Argentina, bueno, últimos horarios del mundo. Ubuntu Academia es parte de Ubuntu Coaches y Consultores, es la consultora que fundé ya hace varios años y que estamos operando no solo desde Argentina, sino también en Venezuela, México, El Salvador y Panamá. Así que tenemos varios consultores aliados en cada uno de los países y Ubuntu Academia sí nace este año con la iniciativa de poder compartir conocimientos con los colegas, poder compartir espacios como este de webinar y también programas de formación, de capacitación en recursos humanos estratégicos, ágiles y todo lo que tiene que ver con la innovación en el área. Así que hoy en día les damos la bienvenida a este espacio de Ubuntu Academia. Hoy ¿de qué vamos a estar hablando? Ya les voy a presentar a nuestra ponente de hoy, pero hoy vamos a estar hablando de la evolución de recursos humanos en el mundo digital, estrategias para el éxito. Ya vamos a ir conociendo cómo es esto, cómo nos adentramos nosotros desde recursos humanos en este mundo digital que está tan a la vanguardia y que se mueve así de rápido. Nuestra ponente hoy, una queridísima amiga, colega y partner y socia de México, Elizabeth Nehamen. Es máster en recursos humanos 4.0, tiene maestrías en psicología clínica y psicoterapia, consultor senior y estratega de recursos humanos, gestión del talento, liderazgo y coaching ejecutivo. Más de 25 años de experiencia ofreciendo los servicios de consultoría en la gestión efectiva del capital humano en empresas de Latinoamérica en diferentes industrias y sectores. Ha vivido en prácticamente toda 6 países. Latinoamérica, ya en He vivido en 6 países. 6 países, estuvo en Venezuela, hoy está en México, ha estado acá en Argentina, así que no solo ha trabajado con las empresas de esos países, sino que ha estado en esos países. Experiencia adquirida en consultoras como Deloitte, Will Stewart Watson, Corferry y Hey Group, estamos hablando de grandes consultoras del área. Planifica y define estrategias, diseña soluciones y ejecuta proyectos relacionados con indicadores de gestión de recursos humanos, diseños de perfiles, assessment, evaluaciones de talento, planes de carrera y de sucesión, programas de desarrollo para líderes, efectividad gerencial, top teams, coaching ejecutivo y procesos de transformación cultural. O sea, esto es un resumen pero muy corto, a pesar de que se ve mucho, muy corto de toda la experiencia que tiene. Hoy está como consultora y tiene además un programa muy bueno del cual vamos a estar hablando en este webinar relacionado con la madurez de recursos humanos y recursos humanos 4.0. Así que
Hoy le doy pero súper la bienvenida, muy emocionada de poder compartir este espacio con ella y que sé que les va a aportar mucho, nos va a aportar mucho valor a todos. Así que bienvenida Elizabeth, es todo tuyo este espacio. Excelente. Bueno, ya que estamos en Petit Comité, me encantaría que fuera un espacio dinámico donde podamos interactuar, donde ustedes tengan espacio para plantear inquietudes, dudas, podamos explorar. Si son cosas que nos van a sacar un poquito del tema, yo las voy a dejar para contestarlas al final, pero si son que son parte de lo que refuerzan de los temas que estamos hablando, entonces las vamos a contestar en el momento si quieren para hacerlo dinámico, ya que no somos tantas personas. Eh, bueno, realmente aquí suena como que soy todera, como que hago de todo, realmente, pero después de 27 años bueno, más de 27 años en el área de consultoría y pasando por varias organizaciones y consultoras, realmente he tenido la oportunidad de aprender muchísimo de cada una de ellas y de aplicar esto con diferentes clientes. Entonces, no es que soy todera, sino que si me preguntan, yo digo que soy estratega de talento, para no tener que explicar todo este rollo de todo lo que hago, porque me encanta hacer estrategias con los clientes y hablar de indicadores y cosas mucho más allá de lo que es la formación, la capacitación, son procesos realmente. Entonces, bueno, ese soy yo. Soy apasionada por estas cosas de talento. Me van a oír hablar, no me canso nunca de hablar, me preguntan algo y ahí me extiendo. Entonces, si me extiendo mucho, ustedes me acotan porque me encantan todos estos temas. Les quiero contar un poco sobre cuando estábamos hablando de los temas que podíamos compartir en un foro como este. Yo le comentaba y sabiendo un poco el enfoque que le da Andrea a los temas que quiere promover con la academia, yo le decía, creo que es muy importante entender el momento en el que estamos hoy y por qué llegamos a este momento y qué se necesita del área de talento. Yo creo que pasamos por alto muchas cosas que vimos en el día a día y que sencillamente no solamente afectan el desempeño del área, sino que también afectan la gestión en la organización. Entonces, partiendo de ahí, yo le decía, bueno, entendemos que el contexto empresarial, organizacional realmente ha cambiado. Y yo diría que más allá de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue acelerar todo esto, ya veníamos trabajando con procesos disruptivos, ya veníamos trabajando con procesos transformacionales. ¿Por qué? Porque ya antes de la pandemia teníamos, por ejemplo, los temas de las diferentes economías, la economía geek, la economía naranja, donde muchas modalidades de trabajo ya estaban cambiando. Yo recuerdo haber hecho un proyecto para una empresa automotriz grande aquí sobre continuidad del negocio y lo que era un plan de home office. Y eso lo hicimos a finales del 2019. Todavía no había llegado la pandemia. Entonces, yo sé que ya antes de la pandemia, todo esto estaba generando mucho revuelo, estaba generando como mucha inquietud dentro de los procesos, sobre todo los procesos de talento. Ya empezamos a ver que la generación que estaba entrando al área laboral, al mercado laboral, venía con ideas diferentes. O sea, esto no ocurrió con la pandemia. Realmente los millennials ya traen un concepto del trabajo muy diferente al que traemos nosotros. Y yo a veces digo, bueno, yo feliz de ser millennial, aunque tenga como 30 veces más años que los millennials, pero no importa. Pero esa filosofía de vida y de ver el trabajo creo que también es sana, trae sus pros y sus contras como todo, pero eso ya venía pasando. Otro tema importante aquí es que todos estos cambios se están trayendo y necesitan cambios de mentalidad. Yo creo que estamos tan enfocados en traer nuevos procesos, sistemas, plataformas, tecnología, inteligencia artificial y nos estamos perdiendo un poco de generar todo eso y condicionar y habilitar a las personas que van a gestionar todo esto. Entonces, lo que es el tema de talento está quedando un poco más rezagado de lo que es la evolución en la parte de la tecnología. Entonces, muy importante entender dónde se produce esa ruptura, dónde se produce esa brecha
en la parte disruptiva, ¿no? Y los tiempos y los ritmos que las diferentes industrias tienen, que el nivel de madurez que las diferentes organizaciones tienen y que el mismo recursos humanos tiene, es un punto de partida, es un diagnóstico importante para poder saber cómo avanzar y hacia dónde avanzar y generar estrategias que les permitan realmente ir cerrando estas brechas que estamos hablando. Obviamente es jamás perder lo que son las necesidades de negocio, porque hoy en día los negocios se están transformando. O sea, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de la industria retail. La industria retail está muy enfocada al e-commerce y es un área que tiene que seguir desarrollando. Y esto trae un cambio importante no solamente en la estructura, sino en el modelo de negocio, en cómo me voy a aproximar a mis clientes, qué canales voy a usar, de qué forma yo voy a llegarle, a qué tipo de perfiles necesito. A lo mejor antes, cuando no tenía e-commerce, ni siquiera en mi estructura existía algo donde yo tenía que preparar gente para que atendiera a gente de manera virtual. El servicio al cliente era muy diferente. Entonces tengo que empezar como a trabajar todos estos elementos que se van sumando, ¿no? Y yo diría que una de las cosas claves en este proceso, ya que los cambios están sucediendo tan, pero tan rápido, una de las grandes aportaciones que puede hacer recursos humanos o que podemos desde el área de recursos humanos aportar al negocio es nuestra capacidad de predecir y anticipar lo que pueda pasar con nuestra fuerza laboral para poder prepararnos y preparar la organización para estos cambios rápidos. Que yo creo que eso es algo que también pasamos de vista. Hubo hace unos 10 años un boom enorme sobre planificación de la fuerza laboral, la planificación estratégica de la fuerza laboral. Eso quedó como una práctica en algunas industrias. Sin embargo, hoy en día es muy necesario porque los cambios son tan violentos que tenemos que tener esa visibilidad de mediano y de largo plazo para poder hacer esa planificación. Entonces, con todo esto que les estoy contando, me hago la gran pregunta, ¿no? Yo digo que esta es la pregunta del $1.000.000. Ya no nos preguntamos, oye, ¿quieres cambiar? ¿No quieres cambiar? Ya no es una conversación, no es un diálogo que tenemos con los clientes o que tenemos con las organizaciones. El diálogo hoy es diferente, es cuándo y cómo quieres cambiar, ¿ok? ¿Y en qué va a consistir ese cambio que queremos producir? Entonces, les voy a pedir que me ayuden. Aquí probablemente vayan a usar el teléfono para que me contesten esta pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los retos de talento que enfrenta tu empresa actualmente? O si tú eres el consultor del área de recursos humanos, ¿cuáles son los retos que enfrentan los clientes o las organizaciones en relación al talento? Y lo van a hacer, por favor, entrando por sus teléfonos al www.menti.com. De todas maneras, Andrea nos lo está poniendo en el chat. Los que tienen teléfonos inteligentes pueden escanear el código QR y van a entrar directamente a la página, o tienen una liga directa que está abajo, que termina en 4S y eso los manda directamente a la página. Entonces, si Andrea ya lo copió, Sí, yo ahí voy está a... en el chat, ya lo tienen en el chat, pueden Perfecto. darle clic directamente al link y si no, entrar a la página de menti.com y colocar el código que está en el chat y ya con eso van a poder. Y yo voy a entrar ya a la Ah, página aquí, sí. ¿verdad? Y tenemos la pregunta. La pregunta está aquí, ustedes pueden accesar. Es una pregunta abierta, es anónima, pueden escribir lo que ustedes consideren. Los que tengan dificultad para contestarlo por el Menti lo pueden hacer por el chat. Pero aquí vamos viendo todos, ¿verdad? De alguna manera, cuáles son los retos que ustedes han identificado o consideran que estamos teniendo en relación al talento dentro de las organizaciones. Pensando sobre todo en que estamos avanzando a una tecnología diferente, a una era diferente, ¿no? Y tenemos a Nadia, bienvenida Nadia. Ok.
¿Sí han podido entrar? ¿Les permite? Sí. Ah, ya, ahí vemos, ahí empezamos a ver respuestas. Excelente. Ahí Pues aquí nos dicen poder promover el uso de las nuevas tecnologías y sobre todo que puedan cambiar el mindset de lo tradicional a lo innovador. Efectivamente, sí. Esto es un reto enorme. Los retos de talento es la atracción y retención del mismo, la formación y preparación para que estén listos para afrontar los desafíos de un entorno muy dinámico y cambiante. Todo va muy rápido. Totalmente de acuerdo. Fíjense que estamos hablando entonces de el uso de nuevas tecnologías, el cambio del mindset hacia un mindset más de innovación, atracción y retención de talento, formación del talento, pero generando capacidades para poder cumplir con esos desafíos de este entorno cambiante y dinámico, la cercanía con las personas, las modalidades de trabajo. Les cuento un poco, no sé si hay alguno de México, yo estoy aquí en México. En México hay una gran cantidad de empresas, sobre todo dependiendo de la industria. Aquí hay mucha industria de manufactura, donde obviamente el home office no es tan viable y el regreso a las oficinas y el regreso a las empresas está más o menos alrededor de entre un 75 y un 80%, no en una modalidad fija, pero sí una modalidad donde hay bastante presencia dentro en la modalidad de trabajo. Y esto obviamente pues sigue manteniendo esa parte donde transmite la cultura, los valores de la organización. Sin embargo, eh, un gran número de empresas que trabajan por home office, una de las grandes preocupaciones es cómo sigo transmitiendo esos valores que tenemos como organización, esa cultura organizacional, si estamos realmente distanciados y cada quien está en su casa, ¿no? Y no lo vivimos en el día a día. Entonces, eso es un reto, la parte de la cercanía. Aparte de eso, la cercanía también nos lleva más al trabajo colaborativo, al desarrollo de confianza, del trabajo en equipo, de muchas otras cosas que hoy están disminuyendo un poco. Y el otro reto es la falta de un liderazgo que esté enfocado en el desarrollo de nuevas tecnologías ágiles e innovación en los procesos operativos. Eso es cierto. En algunas industrias es mucho más fuerte que en otras. Industrias que tienen que ver con tecnología probablemente no se ve tanto porque inclusive los mismos líderes son personas relativamente jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, en industrias más tradicionales, en industrias diferentes, probablemente sí exista ese tema donde el liderazgo todavía le cuesta enfocarse hacia las metodologías ágiles, pero sobre todo es porque no está desarrollada esa habilidad dentro de los líderes. O sea, no es una capacidad con la que crecieron esos líderes, es la Perdón, capacidad con la que han crecido. Sí, están pidiendo que, o sea, Andrea y su equipo de Venezuela dicen actualización tecnológica gigante, necesitan, y ok. dicen que si pueden, pues colocar la lámina, debe ser el mentí, puede ser eso. Si puedo exportarla. No sé si puedes proyectar que quieren que Ah, comparta. no la están viendo. No, estamos viendo la presentación y ya vamos a compartir las respuestas. Ok, déjame entonces volver a ponerles la pantalla para que lo puedan ver. Ok, a ver. Ok, tenemos más gente. Bienvenidos los que estoy viendo ahorita. Ya les voy a volver a compartir la pantalla y van a ver el Menti. Si quieren opinar sobre los retos, ahora sí están viendo esto. Ahí está. Ujú. Sí, esos son los retos que han comentado, la cercanía, el tema del liderazgo, el tema de la retención, atracción y desarrollo, el tema del mindset y el tema de la promoción de nuevas tecnologías y tecnologías ágiles, ¿no? Pues sí, estamos en un reto importante y tiene que ver con lo que yo les decía, tenemos una brecha
una brecha. Nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de desarrollo va a un ritmo diferente al que va la tecnología, ¿sí? Pues ya estamos llegando a Marte, y tenemos vuelos comerciales al espacio y todavía hay cosas que son muy rudimentarias en el día a día del ser humano, que no han llegado a ese nivel de sofisticación. Entonces, tenemos unas brechas, unas áreas muy desbalanceadas en ese sentido. Pero qué bueno que está saliendo esto porque es prácticamente lo que vamos a estar hablando. Entonces voy a volver Sí, a Margarit, compartirles la creo que es presentación. un tema muy importante, que un tema muy importante también es el tema generacional Sí. en la implementación. Sí, en la parte de poder trabajar y manejar esto, obviamente, sobre todo si hablamos del tema de liderazgo, vemos que sí, que hoy en día los paradigmas sobre las nuevas generaciones en el mercado laboral son muy diferentes. Entonces tenemos una generación X y baby boomers que sienten que las personas de las generaciones nuevas no le dan mucho peso o mucho valor o el mismo valor que le daban las generaciones anteriores al trabajo, al valor que tiene el trabajo. Recientemente, de hecho esta semana he estado trabajando con una empresa global de publicidad, donde lo que tienen son, dentro de la empresa hay pequeñas agencias y dentro de las agencias hay diversidad de puestos y ahí tenemos muchos creativos y muchos diseñadores y mucha gente joven, ¿verdad? Y una de las problemáticas más grandes que están teniendo, por ejemplo, son el manejo de los horarios, el manejo de las responsabilidades, y parte lo atribuyen a estos temas generacionales. Obviamente no podemos decir que todo tiene que ver con eso, tiene que ver muchísimo con la cultura, con los estilos de liderazgo, con muchas otras cosas. Pero sí, sí se está viendo eso reflejado. Quiero avanzar en la presentación y contarles un poquito sobre los desafíos que estamos teniendo. Yo de alguna manera los he resumido, ¿verdad? Pensando que, bueno, lo que ustedes decían, necesitamos que hoy en día RH sea un área mucho más ágil, mucho más adaptable a estos continuos y dinámicos cambios que existen en las organizaciones. También estamos ante necesidades diferentes de las organizaciones, ¿verdad? Las mismas organizaciones están tratando de detectar, identificar cuáles son esos cambios. No todas las tienen muy claras, déjenme decirles. No estamos viendo Los la presentación, Eli, por si acaso. Ah, Ah, importante. Esto es muy importante que la vean. sí, y ahí va. Eh, ok, qué bueno. Me tengo que salir y entrar porque el Zoom no me deja hacerlo desde aquí. Muy bien. Compartir pantalla. Claro, porque Aquí tienes estamos. dos monitores. Sí, tengo dos Y monitores. ahí está la Tengo clase. dos monitores. Ahí sí se ve. Exacto. Ok. Ahora sí lo ven. Sí, ahora sí le pones en modo Perfecto. presentación, listo, lo ves perfecto. Ahí está. Buenísimo. Genial. Entonces hablamos también de estos modelos de negocios diferentes, hablamos de las modalidades de trabajo que requieren ajustes, de las prioridades de los colaboradores, que son las que estamos mencionando, y ustedes están hablando del tema generacional, tiene que ver muchísimo con eso, y de obviamente eh, entender que el desarrollo de gente, la dirección de gente nunca ha sido una tarea sencilla. Siempre ha tenido sus desafíos, sobre todo porque muchos años atrás los líderes no eran formados como líderes, eran nombrados líderes y no se les preparaba para asumir la gestión de liderazgo y tenían que aprenderlo en el camino. Me acuerdo cuando daba entrenamientos y capacitaciones a alta gerencia en muchas empresas grandes, uno de los dolores era esto: oye, yo era un excelente vendedor y me pusieron de supervisor y coordinador, o me subieron de gerente, o yo era un buen gerente y ahora me pusieron de CEO de una empresa, pero esto implica muchas otras cosas para las que ellos no estaban preparados. Entonces, todos estos elementos son desafíos importantes y yo siempre he dicho, cuando yo llego a una empresa, a un cliente, mi cliente directo generalmente es RH, es recursos humanos, pero
en infinidad de veces me toca trabajar directamente con el front, me toca trabajar con líderes de producción, con plantas, con diferentes roles y personas, ¿no? Y una de las cosas que yo me doy cuenta a veces, digo, wow, cómo a veces las personas de RH nos cuesta un poco identificar. Pensamos y pretendemos que los líderes que tienen una cantidad de funciones, responsabilidades que cumplir, tienen que saber de recursos humanos, tienen que saber seleccionar y se quejan porque no seleccionan bien. Tienen que saber cómo desarrollar y se quejan porque no desarrollan bien a la gente. Y cuando yo oigo todo esto, yo digo, entonces, ¿para qué estamos? Si lo supieran, no necesitas un recurso humano que gestione, no necesitas un área de recursos humanos. Entonces yo digo ahí, bueno, entremos a, a, a facilitar procesos, entremos a cambiar nuestro rol, que no tiene que ser exactamente asumir toda la responsabilidad, como era muchos años atrás, donde RH tenía toda la responsabilidad y el líder ninguna. Ahora no funciona así, tenemos que encontrar esos puntos medios. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo creo que es importante hacer esta revisión. A mí me gusta mucho eh, entender de dónde viene esto y por qué llegamos a esto. Y este slide me ayuda muchísimo a entenderlo. Cuando yo lo vi, yo dije, ah, caramba, cuando hice el máster de RH 4.0, esto fue una de las cosas que a mí me enseñaron. Yo decía, espérate, déjame ver, esto es historia, pero ¿por qué esta historia es determinante? Fíjense ustedes, si nos vamos a la primera revolución industrial, las revoluciones industriales son las que han marcado el cambio para la evolución de recursos humanos. Eso es lo primero que tenemos que entender. No están divorciadas. En la medida que entramos a una nueva revolución industrial, entramos a modelos diferentes de negocio, entramos a modelos diferentes de gestión y RH tiene que subirse y alinearse con ese cambio y esa transformación, cosa que muchas veces nos cuesta mucho. ¿Sí? Entonces entendemos, por ejemplo, en la primera revolución industrial, ¿qué pasó? Veníamos de tener una economía rural, la gente trabajaba en el campo y empiezan a haber industrias, fábricas que trabajan a través del vapor. Y eso hace que las máquinas ahora estén mecanizadas, impulsadas por vapor, que la mano de obra, muchas de las manos de obra sean sustituidas por estas máquinas. No sé si esto le suena a algo de lo que estamos viviendo hoy. A lo mejor ya no por máquinas de vapor, hoy las estamos sustituyendo por la inteligencia artificial, la cibernética, pero siempre, cada vez que hay una revolución, sustituimos parte de lo que hace el humano, ¿sí? Y un cambio de modelo que trae un paradigma completamente diferente, porque la gente ya no hacía intercambios entre gallinas y peras y manzanas. Ahora vamos a trabajar a una planta, a una fábrica y recibimos dinero. Y ese dinero, ese capital, lo tenemos que hacer producir y con eso subsistimos. Entonces, es un cambio importante para la gente. ¿Qué pasa? Unos 100 años después, hay otra revolución, una revolución muy importante porque se introduce la electricidad, el teléfono, ¿verdad? Y esto dice, espérate, la forma en que hacíamos las cosas, la forma en que se producía ya cambió. Y ahora empezamos a producir en masa, en serie. Y ahora a través de la electricidad podemos hacer ese cambio. ¿Y eso qué trae? Bueno, aparte de que todo esto fue muy promovido por el desarrollo de la industria automotriz, específicamente por la empresa Ford, ¿verdad? Nos trae un cambio en la relación que vamos a tener con las personas que trabajan en nuestras plantas, en nuestras empresas. Y ahora van a ver un poco la evolución de RH en relación a esto, pero es importante que nos ubiquemos cómo llegamos aquí. Luego, unos 100 años después, aparece la revolución industrial de la informática y la electrónica. ¿Ok? Empezamos a ver ya la tecnología más digital, las computadoras nos ayudan, los procesos cambian, ahora empezamos a ser más sistematizados, trabajamos más con la parte de la conectividad y las redes y la información y los datos. Ya desde 1900 empezamos con eso y estamos a 2023. ¿Ok? Entonces vemos que han pasado casi 20 y pico de años, más de 20 y pico de años que estamos en esto. Hoy, ¿dónde nos encontramos? Hoy hemos llegado a la cuarta revolución industrial. Por eso deberíamos estar hablando de un RH 4.0.
Sin embargo, en las empresas no vemos RH 4.0, vemos RH 4.3, RH 2.0, perdón, 3.0, 2.0, ¿verdad? Y les voy a explicar en qué consiste, en qué momento de evolución están esos RH. ¿En qué cambia este RH? Pues estamos en la era de la cibernética, de la fabricación inteligente, y el foco ya no es la productividad, el foco está en otras áreas. Entonces aquí tenemos el Big Data, la parte de la sacamos un poco la intervención humana y dejamos que la inteligencia artificial lleve algunos procesos, la digitalización, el tema de los procesos ágiles y el manejo de información para tomar decisiones es mucho más fuerte. Si ven los diferentes contextos, esto nos lleva a entender entonces qué pasa con recursos humanos hoy en día. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están recursos humanos hoy en día? Y quisiera que vieran un poco esta evolución. Desde los roles, desde los objetivos han ido cambiando. En la industria 1.0, el rol era funcional. Realmente trabajamos, el objetivo de RH era controlar, ¿ok? Y su enfoque, ¿en qué consistía RH? Era un área de utilidad, tenía una utilidad que era supervisar las condiciones, ¿verdad? Y estaba más enfocado en un área de relaciones laborales. Así funcionaba un RH en esa industria. ¿Cómo evolucionó? Bueno, empezó a tener un rol más administrativo, el objetivo era de orden y organización, el enfoque ya dejó de ser útil a empezar a ser productivo, a pensar en la productividad. RH tenía que apoyar la productividad en la organización y estaba basado en cumplimiento de tareas, objetivos, y era un departamento de administración de personal. ¿Cómo pasamos de relaciones laborales a administración de personal? Luego viene la historia de la tercera revolución y nos dicen, oye, ahora tienes que gestionar, porque ya hay otros elementos y la gente tiene otros conocimientos y hay que aprovecharlo de otra manera. Entonces el objetivo era procesos y aquí el enfoque era efectividad. RH era un departamento que tenía que ayudar a lograr efectividad en la organización y mantener el compromiso de la gente y velar por los resultados. Y entonces se empezó a convertir en un departamento de gestión de recursos humanos. Llegamos a esta gran revolución industrial del 4.0 y resulta que ahora queremos ser socios estratégicos de negocio. Ese es el rol que estamos viendo para nosotros. ¿Ok? Nuestro objetivo está en desarrollo de procesos, desarrollo de gente, desarrollo de negocios, todo está enfocado en desarrollo. Ahora nuestro enfoque dejó de ser pensar en cómo logro mayor compromiso, cómo logro mayor efectividad. Ahora es qué tipo de experiencia genero para retener, qué tipo de experiencia genero en el cliente para fidelizar, qué tipo de experiencia debo crear para que las personas que trabajan en mi organización puedan desarrollarse, ¿ok? Y uno de los elementos importantes ahora, RH debe pensar en cómo agrego valor al negocio. Y hemos pasado de ser un departamento de gestión de recursos humanos a un departamento de talento, de pensar en el talento. Y hoy en día el planteamiento en cuanto a la gestión de talento está enfocándose a procesos individualizados, segmentados del talento, ¿verdad? Por ello los procesos que manejamos son diferentes. ¿Qué opinan ustedes de lo que les estoy diciendo? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven así? ¿Lo ven diferente? Totalmente de acuerdo, Eli, totalmente de acuerdo. Y creo que también el desafío está en ser cada vez más socios del negocio, más expertos en lo que, meternos en la operación, en la primera línea para entender las necesidades. Y como dijiste al principio, ¿no? Tratar de anticiparnos a lo que se viene. No sé, ahora ese ejemplo que diste del e-commerce, yo estoy en retail Ok. y lo ves y lo vivís, porque crece tan rápido, es avasallador porque crece rapidísimamente y lo ves que están todos en reuniones todo el tiempo para ver cómo poder, digamos, cumplir con esa demanda, y faltan recursos de todo tipo, porque crece más grande, más rápido la estructura de lo que hoy tenemos. Y no lo pueden controlar, está genial, pero decís, realmente estamos trabajando muy duro para poder cumplir con esa demanda. Y entendiendo
el negocio anticipándose, eso es el valor que nosotros podemos agregar desde el área de recursos humanos. Es ahí, es esa dirección hacia donde vamos. Es súper interesante lo que decís y está clarísima la evolución porque nos vamos identificando, yo creo que todos los colegas también, y bueno, vamos hacia ahí, hacia el rol de socio de negocio y más. Así es. Y por eso, ahora que mencionas eso, Cintia, una de las cosas que yo creo que estamos viviendo tiene que ver con este burnout, ¿verdad? Con esta fuga de talento tan grande, porque precisamente es tan rápido lo que está sucediendo y un nivel de exigencia tan alto, que las Totalmente. cargas de trabajo se duplican o se triplican, que los roles de alguna manera se diversifican, que cada vez necesitamos más habilidades para ocupar un puesto, para poder competir contra una máquina o una inteligencia artificial o una tecnología. Entonces, yo siempre he dicho, voy a tomar el ejemplo que estás poniendo, porque yo siempre he pensado, lo que decía Andrea, que he vivido en varios sitios y viví por 7 años en Estados Unidos. Y de cada uno yo me he llevado algo. Y lo que yo he aprovechado de mi vivencia en Estados Unidos es la practicidad. Y hay una frase que a mí al principio me chocó muchísimo y era, o sea, less is more, ¿no? O sea, menos es más. El menor esfuerzo para obtener el mayor resultado. Y eso para mí era, viniendo de una cultura latina, pues era imposible o sea, no, o sea, si no trabajas duro no obtienes resultados, ¿cómo que less is more? Y a mí no me cuadraba y me chocaba, pero yo lo entendí y lo aprendí y ahora lo uso, porque digo, es verdad, en un momento hacemos tan compleja la vida, tan complejo el trabajo, tan difícil, tan cuesta arriba y todo para ayer, todo para allá, ¿verdad? Que vivimos de una manera donde ni siquiera estamos disfrutando y aprovechando lo que hacemos, cuando antes era un deleite poder hacer esto o aquello o el trabajo que tú quisieras. Entonces yo creo que eso también es algo a lo que tenemos que estar atentos como recursos humanos, generar esas condiciones, que son parte también de lo que vamos a estar hablando ahorita. Pero me encanta lo que dijiste, porque así nos lleva a mostrarnos cómo estamos y cuál es nuestro rol hoy en día. Y te voy a decir en mi experiencia, y voy a tomar esto, trabajando con diferentes organizaciones, me dicen, no, es que nosotros ya somos HRBPs. Y yo, ok, genial, cuéntame qué haces, cómo haces, qué significa ser HRBP en tu organización. Y cuando me están contando, yo digo, pero espérate, o sea, ¿de qué manera tú agregas valor? Porque yo lo que entendí es que estás en un centro de servicio compartido porque cambió el modelo de tu estructura de recursos humanos, pero tus funciones no son funciones que están enfocadas al negocio, estás enfocada a los procesos de recursos humanos. Cuando tú empiezas a enfocarte en el proceso que necesita el negocio, tú vas a ser un socio estratégico. Totalmente. Entonces, Cintia ese sabe eso, Cintia es HRBP, así que... entonces te puedo decir que a mí me pasa con gran frecuencia que me he llevado muchas sorpresas. Entonces, partiendo de esas sorpresas que me llevé hace más o menos ya un par de Perdón, años, Eli, justo. te interrumpo un segundo así porque sé que vas a cambiar de tema ahora. Henry dice en el chat, muy acertadamente, Eli, excelente. En Venezuela no hemos superado el cambio de 2.0 o 3.0 al 4.0. Hay como, todavía hay una brecha grande ahí. Gracias, Henry. Así es. Entonces, partiendo de esto y en plena pandemia, tratando de crear cosas diferentes, empecé a trabajar los modelos que hay de recursos humanos. Y entendí que habían 4, traje uno de Deloitte, que fue cuando trabajé allá, me traje otro de la otra consultora, empecé a entender en qué consistían y me di cuenta que habían elementos significativos o comunes que marcan la diferencia entre un paso de evolución, en estar en un nivel y estar en otro. Entonces, creé este modelo, que es un modelo de madurez de recursos humanos, donde puede entender que realmente hay 5 niveles hoy en día, partiendo de diferentes dimensiones que les voy a mencionar varias de ellas, ¿verdad? Pero este modelo nos dice, oye, cuando yo empiezo a hablar y obviamente evalúo desde las dimensiones, entiendo que de repente tu rol es muy operativo, el RH está ahí
cumpliendo funciones operativas, ¿ok? Y lo que haces es administrar personal y te centras en tareas. Y todavía tenemos recursos humanos así en muchas empresas, muchas. Para mi sorpresa, más de las que yo pensaría. Luego, en un nivel más avanzado tengo el nivel funcional y aquí lo que hago es entender en qué te enfocas tú. Oye, lo que hago es organizar el recurso humano dentro de la organización y entiendo las diferentes funciones y facilito que esas funciones se cumplan. Ah, perfecto, muy bien. Y les voy a contar aquí en Petit Comité y entre nos, he trabajado este modelo con algunas empresas globales que tienen presencia a nivel internacional y se han llevado una sorpresa muy grande, porque cuando empezamos esto yo lo tengo de dos modalidades. Esto es un proceso que estamos llevando con Andrea, donde hacemos diagnósticos de madurez, pero también hacemos la parte de un programa para cerrar brechas una vez que identificamos la brecha de la madurez. Y me he encontrado con empresas con las que llevé el programa que creían que estar en un nivel 4. Y después les voy a explicar un poquito si quieren saber del modelo. Realmente no se trata de vender el modelo, sino de que nos ayude a entender cómo son estos procesos. Y cuando empezaron a entender y evaluados por la organización, no son evaluados por Elizabeth, ni son, es recopilar la información de los líderes de la organización, de personas claves que reciben los servicios de recursos humanos. Cuando se dan cuenta que están en un nivel 3, el nivel de frustración crece y empiezan a decir, oye, pero es que yo creí que yo estaba impactando de esta manera, es que yo creí que los planes que estaba haciendo eran estratégicos, es que yo creí que estaba agregando valor al negocio. Entonces te das cuenta que aquí realmente hay otros elementos porque se centran todavía en procesos. ¿Cuándo pasas al nivel 4? Cuando ya estás enfocado en el negocio, cuando tú hablas el lenguaje del negocio, cuando tu foco realmente está en que el talento que tienes sea un talento que se alinea con las necesidades del negocio. Y tú lo refuerzas y te centras en ese talento. Ya el nivel más alto y el nivel 5, que sí existe y sí hay muchas empresas que lo tienen, y no te estoy hablando de grandes empresas, sino de cómo se han enfocado en gestionar el talento dentro de su organización, tienen que ver con empresas que tienen un nivel estratégico donde recursos humanos está sentado en la mesa, donde se toman decisiones de la organización, por ejemplo, donde el foco es gestionar y potenciar los equipos y donde vamos a decir que el enfoque está centrándose en agregar valor, innovar y generar agilidad dentro de la organización. Eso es lo que diferencia un nivel de otro. Entonces, no me voy a meter en el detalle de este modelo, pero sí me gustaría, ¿verdad?, que después de lo que hemos hablado, ahorita viene el Mentimeter, pero no me voy a meter, no les voy a pedir que vuelvan a entrar al Mentimeter para no salir de la pantalla y volver a entrar. Escríbeme en el chat, ya que somos pocos, escríbeme en el chat cuál es el nivel de madurez que tú crees que tiene RH en tu empresa o la mayoría de los clientes que tienes si eres consultor, ¿verdad? Y qué les está funcionando o para subir de nivel o para mantenerse en el nivel en el que están. Y aquí pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat, como ustedes quieran. A mí me da mucha flojera a veces escribir en el chat y abro el micrófono, por eso los invito a abrir. Andrea está compartiendo. Buenas tardes, Ahí está, perfecto. Dígamelo, Andrea. Bueno, no podía pasar de compartir esto. Nosotros somos una empresa de salud muy conocida en la zona y uno de los choques o impactos que estamos teniendo actualmente, y créeme, creo que sentí esa frustración que sentiste tú en esa empresa Big, y yo lo llevo aquí. En 5 años de gestión que he liderado este equipo, sí, me siento entre 2 y 3 hace rato. Y queriendo saltar al cuarto, pero lo veo cada vez un poco más lejos, justamente por algo que mencionaste y que colocó Henry, es que de manera general Venezuela siento que está ubicada así, entre 2 y 3. Y 2 y 3 por muchos procesos paradigmáticos, mucha legislación laboral que coarta, mucho avance, mucho avance. Y es de verdad una lucha entre quienes estamos expandiendo el conocimiento a quienes
legislan ese conocimiento o esa experiencia, ¿no? No sé si les pasa al resto, bueno, creo que no, creo que hay 2 personas más de Venezuela en el chat. Quisiera saber su experiencia también, para no sentirme en el foso y sentir que todavía tenemos esperanza. No sé si se Dicen que escuchó. están entre el 3 y el 4 en el Voy a nivel. volver a poner en la pantalla el Sí, modelo. está bueno eso, sí. Ahí está. O sea que todavía son muy funcionales, están trabajando de manera, vamos a decir, que el foco es atender, organizar todo lo que es el talento, y pueden estar a lo mejor también trabajando un poco más con procesos, sofisticando los procesos, hasta ahí. No han llegado a la parte de compenetrarse bien con el negocio, desarrollar el negocio desde... Yo siempre he dicho que una de las cosas que yo veo en recursos humanos es que no nos creemos que nosotros trabajamos, tenemos un negocio dentro del negocio. No, en este caso en particular, y lo he comentado con Andrea en otros trabajos, es un tema paradigmático de lo que es ¿cómo se llama? Los socios del negocio, ¿ok? Hacia el departamento. De hecho, a mí me ha costado hacerme sentir, porque yo les digo a ellos, somos el staff de ustedes. O sea, yo estoy preparada y tengo un equipo preparado para ser staff, para asesorar, para proyectar. De hecho, te enciendo mi cámara y tengo a todo mi equipo aquí con ustedes. Hola equipo, ¡Ay, qué bien! qué bueno que los Hola, invitaste, ¿cómo genial, están? excelente, Un equipazo tiene excelente. ahí Andrea. Sí, yo lo llamo el trabuco, no sé si se... En Venezuela sí se entiende, pero serían como los cracks. el Serían Dream Team. El el Green Dream Team, Team. ajá. Para mí son mi Dream Team o mi trabuco. Y cada tema, cada temario que veo, que voy leyendo, que las involucro, porque yo les digo que todas tienen que estar preparadas para todo, o para cuando no estemos, no para cuando estemos. ¿Ok? Y Okay. eso ha sido uno de los principales, ¿cómo se llama? Creencias que he tenido que romper y vencer en cuanto a esta institución. ¿Por qué? Porque si no está la gerente de recursos humanos, o sea, todo sigue y yo tengo equipo preparado para dar respuesta. Por eso es que Claro, te digo que me ha costado un poco también desde afuera hacia adentro. Hacernos sentir, hacer creer, mostrar esa madurez de crecimiento de equipo. De hecho, soy ahorita la que llevo y liderizo todo lo que es el sistema de gestión que se detuvo y estoy realmente batallando para que la gente se mida y se midan entre equipos, entre grupos, bueno, entre equipos. Entonces, es un tema paradigmático. Y claro, el incentivo externo, como digo yo, la legislación, poco no ayuda, ayuda. Claro, poco ayuda. claro. Sí, yo creo que pues Venezuela realmente es un caso atípico dentro de muchas cosas, incluyendo los procesos evolutivos, tanto en talento, en negocios, en economía, en muchas áreas. Este, sin embargo, fíjate, y no es para consolarte, Andrea, pero en mi experiencia trabajando un poco con otras empresas me doy cuenta que a veces sobreestimamos nuestra labor y otras veces la subestimamos. O sea, creemos que estamos haciendo mucho o estamos haciendo cosas muy diferentes de alto impacto y a veces no lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que tener una mirada interna, tener una mirada de lo que está pasando dentro de la organización, cómo nos están viendo, es crítico y es muy importante para saber nuestro posicionamiento. Y eso quiero hablarles ahora. Quiero avanzar un poquito y contarles porque se trata de buscar estrategias. O sea, ya esto es todo el entorno que estamos viviendo y que ustedes lo están experimentando en carne propia, ¿verdad? Y quería hablarles un poco de, de dónde sale, o sea, de cómo este modelo nos ayuda a ubicarnos donde estamos, porque una de las cosas más grandes que he encontrado es eso, que no estamos tan ubicados donde creemos estar en un nivel cuando no lo estamos. Obviamente, dentro de este proceso de madurez hay muchos elementos. Probablemente, y me ha pasado, y les pongo el ejemplo, tengo empresas que están
invirtiendo muchísimo en tecnología. Y si yo mido el avance tecnológico, que es una de las dimensiones, los temas tecnológicos dentro de la organización y sus procesos ágiles, vamos a decir que ahí podrían estar en 4 o 5, ¿ok? Pero cuando les pregunto, ¿y qué estrategias estás haciendo? Y yo estoy en shock con algunas cosas que me han pasado con estos procesos. Me pasó con una empresa grande cuando les pregunté, ¿y qué estás haciendo? Estábamos saliendo de la pandemia el año pasado. Y me dicen, no, nosotros, o sea, la labor de RH, ¿cuál fue en esa pandemia? ¿Qué hiciste? ¿Cómo agregaste valor a tu organización? No, ellos repartían cubrebocas y guantes. Y yo le digo, o sea, pero, o sea, ¿cómo cubrebocas y guantes? Eso puede serlo cualquier persona, no necesitas a alguien de RH para eso. ¿Por qué estaban haciendo esto? Me dice, no, porque tenemos que tener la seguridad industrial y los nuevos lineamientos. Pero, o sea, aquí tienes que hablar de mentalidad, de cultura, tienes que ayudar a que la gente se adapte de manera diferente. No es que tú te vas a parar en la puerta, tenían una persona de recursos humanos parado en la puerta entregando cubrebocas y guantes. Y yo le decía, este no puede ser tu rol. O sea, esto no puede ser el rol. Tú estás aquí para ayudar uno a entender qué modalidad de trabajo necesita tu organización. A lo mejor no todos tienen que venir a la empresa. ¿Cómo vas a hacer para gestionar la cultura que tiene la organización, los procesos, cómo han cambiado? Y estamos centrados en otras cosas. Entonces, yo creo que es muy importante el entender realmente dónde queremos nosotros posicionarnos y dónde estamos y dónde nos vemos como RH. Entonces, una de las estrategias, yo veo 3 cosas a nivel de estrategia en las que debemos enfocarnos. Una es alinearnos con el negocio. O sea, la estrategia de RH no puede estar divorciada de la estrategia del negocio. Y esto les va a sonar probablemente básico, o sea, de preescolar, de kinder. Créanme que no, no funciona así, porque cuando, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo sencillo, y probablemente les puede haber pasado, no, esto no es ni bueno ni malo, pero les puede haber pasado. De repente estoy hablando con alguien que me pide un tema de desarrollo para los líderes. Ah, perfecto. Los líderes, estamos hablando de altos mandos de la organización o mandos medios, ¿no? Y le digo yo, ok, explícame entonces cuáles son los objetivos estratégicos de la organización y por qué necesitas ahora desarrollar a tus líderes y en qué. Entonces, no, quiero que se comuniquen mejor, que quiero que trabajemos la empatía, la comunicación efectiva. Digo, ok. ¿Y cuáles son los retos que tiene ese equipo y cuáles son la estrategia de negocio? No, nos estamos diversificando, tenemos diversificación de productos, expansión geográfica, estamos comprando nuevas empresas. Y yo le digo, y explícame cómo que ellos tengan empatía, que yo les dé un entrenamiento de empatía a la alta gerencia, va a ayudar a que logren este objetivo. Explícamelo porque yo lo puedo hacer, encajar lo máximo que pueda, pero no lo puedo forzar. Y no te voy a garantizar que tú invirtiendo en un programa de este tipo, tú vayas a lograr eso. Entonces, ahí es donde yo digo, porque a veces perdemos ese norte, que el norte siempre tiene que ser la estrategia del negocio. Entonces, cuando tú tomas una decisión sobre capacitación, selección, ¿por qué voy a traer a una persona a mi organización? ¿Qué retos va a tener esa posición a la que la estoy trayendo? A lo mejor va a cambiar dentro de 3 meses o un año, o el área va a tener un proceso diferente y yo no lo estoy viendo. Entonces, cada cosa, el desarrollo, los planes de carrera. De repente estoy haciendo planes de carrera en una estructura que se va a aplanar y estoy invirtiendo en consultoría para ayudar a que la organización se alinee a esa estructura y resulta que dentro de 6 meses hay un proceso de transformación andando y dentro de 6 meses esa estructura va a cambiar. Y lo que estás haciendo ahorita no va a funcionar en términos de carrera. Entonces, cuando yo veo eso, digo, ¿dónde? O sea, tenemos que tener claridad que nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada es la estrategia del negocio. Esa es la primera recomendación. Si queremos tener éxito, no pierdan jamás y siempre pregunten cuando les pidan algo en recursos humanos, ¿y esto cómo se alinea con la estrategia de negocio, con los objetivos estratégicos? Y si su equipo de recursos humanos no tiene ni idea cuál es la estrategia de negocio, compártanla, enséñensela, porque no podrían hablar con el negocio ni ser socios estratégicos si no entienden cuál es ese objetivo que está persiguiendo la organización.
Entonces, ese es el primer punto, ¿ok? Aquí es muy importante. ¿Y qué puedo hacer para que esto suceda? Recomendación, trabajemos en actualización constante, en identificar las tendencias de mi industria. Si tú estás en retail, si tú estás en salud, si tú estás en manufactura, en banca, en servicio, en donde estés, las tendencias, la tecnología está cambiando las tendencias rápidamente. Tratemos de estar atentos a cuáles son esos cambios. Esa es la parte también en la que nos podemos anticipar, entendiendo esto, y eso nos va a permitir a nosotros ir desde una visión grande, global, ¿verdad? A una visión local. ¿Qué está pasando en mi país? Porque a lo mejor el retail está creciendo diferente en Argentina de lo que pueda estar creciendo en México. ¿Ok? O en Estados Unidos. Entonces entendamos cuáles son esas variables. Hay industrias que están muy reguladas. El servicio financiero está muy regulado por la banca internacional, por muchos entes. ¿Ok? ¿Cómo eso afecta en mi negocio? ¿Cómo eso afecta en el servicio que yo doy? ¿Qué tipo de personas debo tener yo en mi organización hoy en día para que mi búsqueda en términos de selección y de reclutamiento esté orientada más a esos perfiles? Por eso es importante. Conecten todo esto con eso. Lo otro es identificar prioridades y necesidades de mis clientes internos. O sea, si ya tengo claridad en lo que pasa, puedo bajar a mi cliente interno, que generalmente son los líderes, ¿verdad? O son personas de ciertas áreas en particular, donde yo puedo entender y puedo preguntar, oye, ¿qué te está doliendo? ¿Cuál es tu punto de dolor? Y empezar a generar iniciativas puntuales. No tienen que ser las grandes estrategias, pero sí iniciativas que a esos clientes internos le agreguen valor, porque a fin de cuentas mi cliente interno es el que se beneficia y es el que me evalúa mi desempeño como área. Entonces, y aparte es la única forma en que tú te puedes convertir socio de alguien, creando esa confianza y conociendo a esa otra parte. Luego viene la parte de entender y cómo funcionamos aquí, cuál es el día a día de nosotros, qué comportamiento tenemos. Somos una empresa paternalista, somos una empresa donde se cultiva el alto desempeño, somos una empresa de servicio donde la calidad es importante o donde la cercanía al cliente es importante. Que pensemos en todos estos factores y hagamos que nosotros somos los champions de esto y lo llevemos más allá. Yo les digo, me pasa mucho que veo que son imperativos, que tú entras a una empresa y ves en la pared los valores. Bravo, la misión, la visión, los valores. Y en el día a día no los vivimos. Entonces, recursos humanos sí tiene una función importante en que eso se viva de esa manera. Y ahí es donde estamos alineándonos también con nuestro negocio, porque se supone que la cultura debe reforzar los comportamientos para que el negocio dé los resultados que quiere obtener. Involúcrate en las decisiones, ¿verdad? Que tienen que ver con talento, pero que tienen que ver con la organización. Oye, si va a crecer la organización, tú tienes que estar sentada en la mesa en esas decisiones para saber cómo vas a planificar el crecimiento a nivel de headcount, cuántas personas yo voy a incluir en ese proceso, o cuántas tengo que sacar si hay una reestructuración, ¿ok? O sea, todos estos temas no pueden ser sorpresa. La planificación de talento parte del negocio, de lo que el negocio quiere en el presente, en mediano plazo y en largo plazo. ¿Algún comentario aquí? Ay, tengo a Margarita y Estamos tengo a bien. Gina. El hecho de comentarte que Henry había dicho que en sus 20 años de experiencia administrando empresas industriales y negocios y comercios, sus organizaciones no superaban el tercer nivel y los comercios el segundo nivel en este nivel de madurez. Más allá de eso existe un destacamiento profesional muchas veces en el área. Exactamente. La segunda Eli, estrategia, dime. Perdón, y para sumar, en el último punto dijiste que nos involucremos en las decisiones que se toman en la organización, ¿no? Relacionadas al talento. Eso es súper importante, digamos que para que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones tenemos que, tenemos que ir a conocer el negocio, digamos, ¿no? Porque si no, nunca nos van a tener en cuenta. Tenemos que hablar el mismo idioma. Esto se escucha mucho, pero realmente si queremos ser socios y posicionarnos de esa forma y que nos tengan en cuenta, tenemos que hablar el mismo idioma. Eso es así.
Así que bueno, nada, para sumar eso nomás. No, buenísimo. Y justo eso eso tiene que ver con lo que vamos a decir en esta parte, Cintia, Ah, genial. porque aquí hablamos de, oye, ¿cómo impacto, cómo me posiciono en la organización, ¿verdad? Como yo les decía, estamos muy enfocados en las plataformas, sistemas, procesos, pero no realmente en, en el nivel de madurez que debemos tener para enfrentar esto y para apoyar el objetivo que la organización persigue a través de la gente, porque eso es lo que nosotros administramos. El financiero administra la economía de la administración y economía de la organización. Nosotros administramos el capital humano, ¿ok? Entonces tenemos que vernos como esas figuras que tienen esa función. No se trata nada más de crear un ambiente bonito o de, ay, voy a hacer una estrategia de balance vida personal, vida profesional. O sea, eso tiene que hacer sentido para tu negocio. Y para esto es importante tener indicadores, que esa es otra área de dolor de recursos humanos. Hoy en día, gracias a Dios, las empresas están más conscientes y están generando más indicadores de gestión para poder hablar el lenguaje del negocio. El lenguaje del negocio no solamente es numérico, no solamente es cuantitativo, también es cualitativo. Tú puedes hablar de satisfacción del cliente a través del desarrollo de habilidades de servicio en la gente que está en el área. ¿Ok? Pero tienes que conectarlo. Eso no lo va a hacer el negocio, eso lo tienes que hacer tú. Entonces, para eso necesitas que tus indicadores muestren, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, hablamos de los índices de rotación. Hay industrias donde el índice de rotación se ha elevado de una manera significativa, sin precedentes en algunas industrias, inclusive en algunos países. Entonces, cuando tú dices, oye, necesito contratar, necesito traer más gente, necesito ampliar mi área de recursos humanos de reclutamiento y selección. Pero ¿cómo justificas esto al negocio? ¿Cómo justificas? ¿Por qué justificas que vas a traer más gente? No es porque la gente se está yendo, porque tú tienes que explicar por qué la gente se está yendo. Si tú eres el que los trae, por qué se están fugando o por qué están saliendo de la organización? Entonces aquí es entender, oye, ¿cuánto le cuesta a mi organización? Por ejemplo, un buen speech, yo lo oí una vez de una gerente, de una directora de recursos humanos, en una reunión de varias personas de recursos humanos, de puestos directivos. Ella dice, es que hasta que yo no me senté con el de finanzas a decirle, mira, por cada persona que a mí se me va, esto es lo que nos cuesta en la organización. Entonces, yo prefiero invertir en capacitación y desarrollo de los líderes, que los líderes se preparen a desarrollar su gente, a darles oportunidades de crecimiento, porque eso es lo que les duele. Acá están las encuestas de los colaboradores. Ellos les duele no tener planes de desarrollo, les duele no tener. Entonces, mi inversión, ¿qué te voy a pedir? Quiero generar planes de desarrollo para puestos claves y quiero diseñar de alguna manera indicadores que me permitan a mí entender cómo estoy reduciendo la rotación por área, por nivel, por puestos clave, por todo. Entonces hice un trabajo. El financiero cuando vio los números dijo, bueno, sí, por cada persona que se te va. ¿Y cuántos se te han ido? No, se me han ido 30. Y sacó la cuenta, dijo, no, veo lo que me estás cobrando por un programa de capacitación para líderes versus lo que me cuesta sacar a la gente o que la gente se me vaya y realmente me conviene más darles capacitación. ¿Sí? Claro, no es la única razón, pero lo que quiero decir es cómo justificamos nosotros a través de un lenguaje que es un lenguaje de negocio, que es un lenguaje que el negocio escucha, atiende y entiende para tomar la decisión. Entonces, aquí es muy importante que podamos tener esos indicadores. La parte de identificar las mejores prácticas de recursos humanos en tu industria es muy importante. Hay muchos estudios, empresas como Gallup, Deloitte, Mercer, hablo de nombres grandes porque ellas constantemente están haciendo investigación. Hay otras también de mucha calidad y hay locales también que pueden aprovechar, pero el punto no es de dónde sacan la información, sino realmente buscan la información, aprovechan la información y la invitación es a eso, a que busquemos, no solamente nos vamos a actualizar de lo que pasa en la industria, actualicémonos de cuáles son las prácticas que están teniendo, ¿ok? ¿Qué se está haciendo hoy en día en recursos humanos? Por ejemplo, les hago de un programa maravilloso que tuve con un cliente que me encantó, que no lo había visto en otra empresa. El cliente tenían programas de formación y retroalimentación de líderes para sus equipos.
y formaron un programa de Feed Forward, donde los de abajo le daban retroalimentación a los líderes, pero además de eso, el programa consistía en que ellos iban a tener, los líderes iban a tener un coach, pero el coach no era una persona fuera de la empresa, era una persona de abajo, porque las áreas de oportunidad de los líderes eran en tecnología, en agilidad, en manejo de habilidades tecnológicas de computación. Entonces los jóvenes eran muy buenos en eso, pero los jóvenes no tenían ni visión estratégica ni tenían otras habilidades. Entonces hicieron un match, ¿verdad? Y un switch donde los líderes les daban, tenían sesiones donde los líderes entrenaban a esta gente joven y la gente joven entrenaba a estos líderes en esas habilidades. Y a mí me pareció maravilloso, porque no tienes el presupuesto, no tienes que invertir presupuesto, es cómo están, y eso lo ideó la gente de recursos humanos. Entonces, fíjense cómo hay alternativas. Lo que tenemos que saber es a dónde apuntarle. Por eso es importante, ¿verdad?, que además de las mejores prácticas también desarrollemos. Para mí el punto clave es lo que dijeron ustedes al principio, mindset. Compren la mejor plataforma si quieren, pero si no hacen que su equipo tenga el mindset para trabajar esto, la mejor plataforma no les va a servir. No la van a poder optimizar. Van a estar como yo, como lo que me dicen mis hijos, que tengo un teléfono inteligente y lo uso como si fuera una calculadora de mano, ¿ok? Porque no le saco todo el provecho que puedo usarle a un teléfono inteligente. Entonces, es lo mismo, tenemos una super plataforma, pero la gente no tiene la capacidad o la habilidad para usarlo con mayor provecho porque no tiene el mindset para hacerlo. ¿Ok? Y finalmente, pues obviamente hay que ser parte de las soluciones y de la transformación. Nos podemos quejar mucho de lo que está pasando en el área, los líderes no ayudan, no saben seleccionar, no hacen esto, no hacen aquello, pero tú tienes que ser parte de la solución, tú tienes que ser parte, ¿verdad?, de entender si eres socio estratégico. Tú no te quejas de tu socio, tú luchas con tu socio para que los resultados se den, porque a ti también te conviene que esos resultados se den, porque eso habla de tu trabajo. Entonces hay que trascender un poquito la función de recursos humanos y sobre todo lo que decíamos de predecir, tener la capacidad, si yo entiendo la estrategia, si yo veo lo que está pasando en la industria, si yo sé cuáles son las mejores prácticas y no las estoy haciendo, si yo sé que tengo una brecha que cerrar, yo puedo anticiparme, yo puedo empezar a ver, oye, ¿por dónde le entro a esto para poder ir cerrando esa brecha? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ya viene la última estrategia para cerrar. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Es que es así. Henry dice, muy acertado, Eli, has descrito la realidad del entorno laboral en nuestro país, pero sin ese cambio del mindset que mencionaban para los directivos, los números seguirán mandando. Es que los números son los que mandan y nosotros tenemos que ver cómo hacemos cómo lograr la sostenibilidad del negocio, cuidando a la Así gente, es. obviamente, pero cuidando el negocio, porque es el que paga todo lo demás para la gente. Es Así importantísimo es. eso. Muy bien. Ya la última estrategia que tiene que ver con desarrollo de iniciativas y planes de acción. O sea, todo esto a nivel de planificación está maravilloso, a nivel de mindset está maravilloso, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Que ahí tenemos también retos interesantes. Porque tenemos recursos limitados, porque no tenemos capacidad instalada, porque desconocemos ciertas cosas. Entonces, lo único que tenemos que tener en mente es, si tú quieres sentarte en la silla de la mesa estratégica donde se toman decisiones, tú tienes que pensar cómo agregas valor y cómo hablas este lenguaje, ¿ok? No vas jamás, porque tengo gente de recursos humanos donde el director de recursos humanos más parece un gerente. Tiene el título de director, pero es un gerente. Y tengo empresas donde tengo gerentes que hacen funciones de directores, porque se sientan en una mesa con el de producción, con el área operativa, con el área comercial, y hablan de un tú a tú. Y él escucha lo que está pasando en cada área y dice, ah, mira, entonces yo pues, regreso con mi equipo y te voy a traer una alternativa en temas de gente. Voy a hacer esto, pero está atento a lo que está ocurriendo y está pensando en todas formas cómo agrego valor, dónde agrego valor. No hacer lo que usualmente hacemos, sino buscar esas áreas donde nosotros realmente podemos aportar algo diferente que va a apreciar el negocio, va a hacer que el negocio realmente tenga un beneficio mayor. Entonces, aquí uno es definir proyectos. Aquí yo le llamo, escoge las batallas que vas a ganar.
Siempre recursos humanos tiene 1000 cosas que hacer. No, que tengo que dar un cursito de tal, que me están pidiendo selección acá, que me están... Siempre, tu plan, si eres la cabeza de recursos humanos, tienes 1000 cosas que atender. Ahora, ¿qué batallas vas a lograr? ¿Cómo sabes qué batallas? A ver, ¿cuál es el criterio para ustedes? ¿Cuál sería el criterio para escoger una batalla u otra? La que voy a ganar. Si tengo las herramientas y tengo todos los indicadores para poder ganar esa batalla, si tengo aliados para poder ganar la batalla también. Ahí, Ok, ahí si es tengo cuando... aliados, para ganar o sea, para escoger las batallas que vas a ganar, es tan sencillo como decir, todo aquello que no entre dentro del espectro de los objetivos estratégicos del negocio y de talento, no deberían ser mis batallas principales. Esas deberían ser mis batallas secundarias. Si me queda recursos, si me queda presupuesto, si me queda esto, ok, ahí entonces le entro. Pero esto me tengo que asegurar que suceda. Y esas son tus batallas principales. Ahí es donde tienes que apuntarle. Entonces, aquí realmente es entender esos desafíos. No lo puedes hacer si no entiendes qué está pasando en el presente y hacia dónde se quiere mover la organización, ¿verdad? Y lo otro es, si tienes los recursos, como tú decías, ¿verdad? Tanto materiales y humanos para enfrentar estos retos y estos desafíos. Y sobre todo, si tú hablas el mismo lenguaje, tú vas a poder realmente al menos justificar con data, justificar el presupuesto que estás pidiendo, por qué yo te estoy pidiendo. Es más, háganlo como un ejercicio interno, ni siquiera para que se sienten delante de un financiero, un administrador o un CEO, un gerente. No, sencillamente para entender que mi argumento tiene peso. ¿Por qué? Cuestiónate, ¿por qué yo le pediría que me dieran plata para hacer un programa de desarrollo? ¿Por qué yo pediría plata para comprar un sistema? ¿Ok? Y piénsalo y respóndete y da esos argumentos para que tú puedas prepararte y poder realmente posicionar el área y generar iniciativas que agreguen ese valor. Luego es trabajar de una manera inteligente, que es lo que yo les decía con el less is more, ¿verdad? Eso es una manera muy inteligente, porque a veces buscamos las 1000 vueltas. Yo sé que aquí hay gente de México. Mi hijo es mexicano, yo tengo 6 años viviendo en México, pero hay algo que yo no he entendido en México. Y sé que está Gina, Margarita, creo que también están aquí, que me están acompañando que están en México y que son del equipo de Alia que me acompañan hoy. Una de las cosas que a veces a mí me ha sorprendido es, aquí en México, si no lo puedes hacer complicado, pierde valor. No es importante. Aquí mientras más complicado sea y más complejo lo vendas, más interesa. Lo sencillo, pierde valor. ¿Ok? Entonces, para mí, esta parte digo, oye, pero si yo puedo hacer esto tan simple, cuesta menos, no, o sea, el resultado es igual o más profundo, puedo llegar a lo mismo, pero lo puedo hacer de esta manera, ¿por qué tengo que hacerlo con sangre y sudor? Pero muchas veces nuestras culturas nos llevan a trabajar con sangre y sudor para conseguir lo que queremos. ¿Okay? Y ahí no me dejarán mentir Gina y Margarita. A lo mejor tienen una opinión diferente y yo la respeto, pero me ha pasado muchas veces que he encontrado muchos procesos con clientes donde les presentas algo más simple para trabajar y quieren que no tienen el mismo valor o no va a tener el mismo impacto, pero son formas diferentes de trabajar. Finalmente, tenemos que crear la confianza, el compromiso y una calidad de trabajo si queremos realmente tener iniciativas de valor. Eso no puede faltar nunca, independientemente del área que estés. Si no generas el compromiso y la confianza con el negocio y lo muestras a través de la calidad de tu trabajo, puedes tener la mejor estrategia y puedes cambiar tu mindset, pero no vas a ser socio estratégico de ningún negocio porque no estás generando esa calidad que espera y ese compromiso. Muy bien. Entonces, manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Establecer con claridad objetivos y prioridades del área, identificar la capacidad instalada, las habilidades, la mentalidad de RH, las brechas que debemos cerrar, definir el nivel de impacto estratégico que queremos tener, ¿verdad? En la organización, cómo nos vamos a involucrar en la toma de decisiones, en la planificación estratégica, cómo lo vamos a lograr. Vamos a realizar mediciones e indicadores de gestión del área para diseñar estrategias de talento. Tenemos que tener KPIs y OKRs o
o OKRs que nos ayuden, ¿verdad?, a tener estos argumentos con data, con información, aprender a manejar de manera predictiva la data y la información para tomar decisiones presentes y poder ayudar a los retos futuros de la organización, contribuir con el desarrollo tecnológico del área, bien sea con plataformas, sistemas, chatbots, apps, todo lo que hay hoy en día para gestionar el talento de manera más ágil. Eso depende del presupuesto de la organización, no depende del presupuesto de RH, pero podemos ir trabajando para que si no es factible en este momento, progresivamente podamos ir llegando a ese momento de contar con una plataforma que nos permita agilizar los procesos. Y finalmente, y esto no lo pierdan de vista, por favor, porque no solamente los líderes son sus aliados, los colaboradores son su responsabilidad también. Entonces, una de las cosas que las estrategias que más se están usando hoy en día, que son las mejores prácticas de mercado, es escuchar la voz del empleado. ¿Ok? Es generar estrategias de valor que tengan relación a ¿qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de fomentar hoy en día con la industria 4.0? ¿Ya se acuerdan la evolución que tuvimos y por qué hablamos de la 4.0? ¿Qué se busca? Se busca experiencia, la experiencia con la gente, se busca desarrollar upskilling y reskilling. ¿En qué? En los temas de tecnología, en competencias que están muy ligadas a perfiles que tienen que ver con investigación, con muchas otras cosas que antes no existían o que hoy se han mezclado unas carreras con otras. Entonces necesitamos estar atentos a qué está pasando. Necesitamos desarrollar temas que están ligados a agilidad, employee experience, propuestas de valor del empleado realmente que agreguen valor, como dice la palabra, ¿verdad? Propuestas que hagan sentido a la gente. Para eso necesitan segmentar su población, entender quiénes son sus puestos claves, cómo van a diferenciar temas no solamente salariales o beneficios, sino muchos temas hay en cuanto a eso. No me voy a meter ahí porque ahí sería otra charla de 1 hora. Y luego hablar de la parte del balance de vida profesional, vida personal y bienestar integral, que es muy importante para la generación que estamos hablando, ya que estamos hablando de cambios generacionales. Esto es primordial, importantísimo. Y desarrollar. ¿Desarrollar qué? No solamente nos podemos concentrar en desarrollar competencias técnicas y competencias tecnológicas. Hoy en día necesitamos desarrollar las Power Skills. ¿Cuáles son las Power Skills? En el mundo de recursos humanos siempre lo hemos llamado soft skill o habilidades blandas en español. ¿Okay? Pero ¿por qué ahora se llaman power skill? ¿Por qué creen ustedes que se llaman power skill? Ya con esto termino. Pero ahí les hago la pregunta. Son, a diferencia de ser blandas, son las más estratégicas, las más importantes y las que producen cambio. Ok, muy buena respuesta, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otra cosa se le ocurre? Les voy a contar por qué se llaman Power Skills. Las Power Skills son esas habilidades, tenemos que detectar, y eso es un trabajo interesante, una tarea interesante que les voy a poner, detectar en su empresa, en su organización, cuáles son esas habilidades y esas competencias que no pueden ser sustituidas ni por la inteligencia artificial ni por la tecnología. ¿Okay? Solamente son habilidades poderosas que tienen que ver con la capacidad del hombre. ¿Okay? Porque todas las demás probablemente de aquí a unos años puedan ser sustituidas por las máquinas o por la tecnología o por lo que sea. Pero las Power Skills no deberían ser sustituidas, o por lo menos no en los próximos 20 años. Eso nos da un rango de trabajo importante. Entonces piensen cuáles son las Power Skills que una máquina no puede hacer por ustedes o por la gente o en su empresa, y empecemos a enfocarnos en cómo agregamos valor desarrollando ese tipo de cosas. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Ya no les voy a quitar más tiempo, les doy muchísimas gracias, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, ahí están pidiendo un ejemplo de las Power Skills. Un ejemplo de Power De Skills. Power Skills, ok, un ejemplo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Le voy a poner uno tonto, básico. ¿Ok? A ver, pregunto. Vamos a poner el ejemplo de un chatbot. Un chatbot te atiende una llamada, te recopila información y puede mandar la información a un procesador o a un sistema o dirigirla a un área, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta al chatbot? ¿Qué es lo que no te da el chatbot a diferencia de que te atienda una persona, por ejemplo? Ponerlo de una manera.
Gentileza, Ok, dice gentileza, Andrea de su equipo. gentileza, empatía, ¿verdad? Por eso es que todavía seguimos Escucha. hablando, escucha activa, ¿sí? El chat te va a decir, ese requerimiento no lo puedo procesar. Estas son las opciones, marque dentro de estas opciones cuáles son, ¿ok? Y tú puedes ir, ¿por qué sucede eso? Porque acuérdense que estamos en una era de empresas inteligentes, industrias inteligentes, fábricas inteligentes, y lo que queremos es que las cosas sean más rápidas, más ágiles. Entonces, todos estos elementos de rapidez que me la da un chatbot, donde, ay, mira, que quiero explicarte, y la persona, el chatbot no te va a decir, a ver, cuéntame qué te pasa, sí, con mucho gusto. No, son 2 minutos que tiene para atenderte y en esos 2 minutos tú tienes que decirle lo que te pasa. Y si ninguna de esas opciones te sirve, tienes que adivinar en la página, meterte en la página web de la empresa y ver cuál es el número de contacto de servicio al cliente que te atienda a alguien de verdad. Si no, no lo puedes resolver por ahí. Entonces, pensemos que las empresas necesitan, le pagan menos a un chatbot que tener un empleado atendiendo el teléfono. Y esa es la razón por la cual hoy en día muchas empresas, en vez de tener una recepcionista, tienen un conmutador y tienen un chatbot que canaliza las llamadas y alguien las revisa. Y te ahorraste el puesto del recepcionista. ¿Ok? Y hay puestos que van a desaparecer porque las máquinas van a hacer esa función, pero son puestos que generalmente sus tareas no es que no son importantes, no quiero que lo piensen de esta manera, sino que las empresas tienen que ver cómo yo agilizo, cómo ahorro por un lado y genero mayor productividad en mi organización. ¿Ok? Entonces, dime. Una anécdota. Nosotros Ajá, tenemos en nuestro Instagram mucha interacción con los usuarios, pero siempre, la mayoría de las veces los requerimientos los trabajamos por recursos humanos. ¿Por qué? Porque se direccionan, llame al número tal, y entonces, ay, pero cuéntame, ¿cómo es ese médico? ¿Y cómo es esa doctora? ¿Y la conoces? ¿Y trabaja en no sé qué? O sea, siempre terminamos dando el complemento de eso que busca, pues ya sea interno o externo, que por lo menos a mí me llaman a mi teléfono personal, que saben que estoy aquí, cuéntame cómo es esa doctora. Ese cuéntame no lo da el chatbot ni lo da un WhatsApp. correcto. Quiero que ahora aquí sé que hay personas que tienen que ver con la parte de tecnología. Lu, ¿estás ahí? Sé que Luciana trabaja con tecnología, con perfiles de tecnología. Ahí tenemos un tema, por ejemplo. Tú les puedes dar competencias tecnológicas. Van a un entrenamiento, se certifican, hacen un curso y están al día en esa parte del perfil. ¿Cuál sería un power skill para una persona de tecnología? ¿Qué va a ser la diferencia entre alguien que solamente toma el curso y sabe lo que tiene que hacer y hace muy bien la parte de programar software y todo eso? ¿Cuál sería para ustedes un power skill de una persona que tiene un perfil de tecnología, por ejemplo? Las puse a pensar. Las habilidades blandas, porque las habilidades de software y demás ya están. Si una persona que se apunta, nosotros tenemos que más darle importancia a las habilidades blandas que tiene esa persona. Por ejemplo, la organización o también habilidades comunicativas. Excelente, no había visto que está Uriel, pero Uriel también está en Argentina y Uriel es experto, les cuento, Uriel es experto en temas de selección de perfiles de tecnología. Qué bueno que contestaste, Uriel, qué maravilla, genial. Y tienes toda la razón. Y ahí, por ejemplo, hay que diferenciar, oye, si voy a tener un programador que trabaja en su casa y haciendo home office y no va a interactuar con nadie y lo que va a entregar es un producto, ¿verdad? Probablemente no necesito ni que tenga empatía. Cierto, Uriel, no va a ser necesario, pero de repente si es un puesto donde tiene que dar un servicio a un usuario, ¿verdad? Y sabe muchísimo de la plataforma, pero no puede dar el servicio para que el cliente al final se sienta satisfecho y se sienta atendido, ahí hay una diferencia. Ahí esa competencia
No sé ahorita qué nombre ponerle a esa exactamente, pero esa va a ser una competencia que va a marcar la diferencia entre dos personas que tengan el mismo perfil y el mismo puesto, porque una va a estar orientada a dar ese valor que no lo va a dar la máquina, que no lo va a dar un programa, ¿verdad? A algo que sí lo puede dar una persona. Y ahí es muy importante esas diferencias que tenemos que entender. En cada industria es diferente, ¿ok? Hoy en día hay posiciones donde se combinan los roles. Por ejemplo, una persona que tenga un perfil comercial para que venda algo, pero que tenga un perfil de altamente tecnológico, por ejemplo, en ciencias en médicas, para vender equipos médicos súper sofisticados. Tienes que saber de las dos cosas. Tienes que tener tu perfil comercial, pero si yo contrato a un experto en la máquina, no va a poder hacer el mismo trabajo y no va a tener el mismo impacto que tiene una persona que tiene estas power skills, que están más al área del servicio o de la persona. Y no se trata nada más de esas. En cada parte, en cada organización y en cada rol hay que identificar. Por eso le dije, esta es una tarea. Son muchas. A veces el liderazgo se puede convertir en power skill dependiendo del contexto donde estén. Cosas que puede hacer el líder que no las va a hacer ningún tipo de plataforma. Por más que me den una plataforma de gestión del desempeño y yo meta datos y me arroje un valor y todo eso, hay una parte que no la va a poder hacer la máquina ni la plataforma. La tiene que hacer el líder. Entonces, tenemos que encontrar el power skill que a cada empresa y en cada rol es importante. Y espero, añoro que en los próximos años las descripciones de puesto incluyan esas power skills como diferenciadoras. Sí, ya creo que es necesario empezar a contemplarlas porque si no, cuando, digamos, después cuando tenemos al equipo, a las personas trabajando en la organización, nos conseguimos con que no pueden hacerse cargo, no pueden, o sea, le faltan estas power skills para adaptarse a los cambios que tiene la organización en este momento. Antes de ayer hablaba de inteligencia artificial aplicada en recursos humanos y una de las cosas que les decía era esto. En recursos humanos hay muchos procesos que se pueden automatizar y que se pueden resolver con inteligencia artificial. Entonces, ¿tenemos miedo de que nos quiten el trabajo? No le debemos tener miedo a eso, tenemos que reinventarnos. Tenemos que desarrollar estas power skills justamente para que la computadora y para que los sistemas algorítmicos no nos vengan a quitar el puesto. No, bueno, se Así ocupan de es. mi trabajo operativo, pero yo me puedo ocupar de otras cosas que yo sé que esa computadora o ese sistema no lo va a poder resolver. Yo les acabo de dejar por el WhatsApp los datos de contacto de Elizabeth, por el WhatsApp, por el chat. Henry dice, en Venezuela particularmente me he propuesto en algunas empresas y negocios la implementación de diversos indicadores de gestión estratégica, Balance Scorecard, Kanban, Scrum, etcétera, y de desempeño, evaluación, KPIs, OKR, e incluso sistemas de gestión de calidad, de ENIAC, Kaizen, etcétera, para que puedan valorar la importancia del talento humano en el alcance del objetivo. Pero al final, los directivos consideran más económico reemplazar dicho talento que invertir en capacitar y aplicar tales procesos. Y sí, todavía hay que poder saber comunicar, como decía Elizabeth, como decía Cintia, es algo que yo sostengo siempre, cómo hablo en términos de lenguaje de negocio a esos directivos para que puedan comprar estas ideas, estas estrategias o estas metodologías de trabajo que nosotros les queremos recomendar. En términos de el lenguaje del negocio. Y para eso es cuál es el negocio en el que estoy, cuál es la fuerza, dónde estamos produciendo nosotros, de qué se sostiene económica y financieramente la empresa y a partir de ahí entonces poder llevar nuestras propuestas a esa estrategia organizacional. Marga dice, muchas gracias por la invitación, desafortunadamente me tengo que retirar, gracias por estar, Marga, por acompañarnos, André y su equipo dicen conversaciones poderosas, muy bien, gracias, muchísimas gracias a todos por estar, por participar, un gusto. Queda grabada la presentación para cuando la quieran volver a ver o compartir con sus equipos.
Cintia dice, excelente esta charla, gracias Elizabeth y Andrea por su generosidad al compartir tanto conocimiento con nosotros. Gracias. Cintia es del Bench Club también, Eli estuvo Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo he tenido mi encuentro cercano con Cintia en otro momento. Ah, muy bien, buenísimo que ya se conocen. Genial. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, Bueno, y gracias también, aquí tengo a Uriela, Luciana y Gina, que los conozco y que pues agradezco mucho que bueno, me si hayan pueden abrir la acompañado. cámara, Henry, sabemos que no puede, pero si pueden abrir la cámara por Para último. despedirnos y espero que la hayan aprovechado y estoy a la orden para explorar cualquier otra cosa que ustedes quieran. Gracias, Gina. Ahí está. No, gracias a Gracias, ustedes, Andrea. gracias a todas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Uriel. Que estés Muchas gracias bien. por estar. Bueno, los invitamos a que nos sigan entonces en las redes sociales, en LinkedIn estamos como Ubuntu Coaches y Consultores, Ubuntu Academia, nos pueden seguir a Elizabeth, Néjame, así que ahí les comparto después por mail, les voy a compartir también toda la información de contacto más la grabación. Así que muchas Bueno, gracias por estar, nos seguimos viendo y nos encontramos en las redes. gracias. Éxitos en sus Muchísimas Buenas esfuerzos. gracias, tardes. Cintia, gracias a todos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Chao.